Se escondieron en una carbonería y mamá en un momento ya no podía más ni de lavarse, ni de no comer, ni de... Bueno, estaban ahí metidos y salió. Y mi abuelo le gritaba: volvé, loca, ¿qué haces afuera? Que te pueden matar. Y se sentó, dice: no me importa nada. Se sentó arriba de una piedra, cayó una bomba al lado de ella. Había un caballo y mató el caballo. Entonces, por eso dice mamá, siempre me salvé porque Dios me protegió. Queremos darle un agradecimiento especial al Centro Recordatorio del Holocausto de Uruguay por ponernos en contacto con Janine. De esta institución dependen el Museo de la Shoah y la Biblioteca de la Shoah, Simón Wiesenthal. Parte del equipo de Primera Persona visitamos el museo y recomendamos su visita para todo aquel que quiera conocer un poco más de esta historia. Estás escuchando en Primera Persona un podcast creado por estudiantes de comunicación y psicología. Hoy tenemos como invitada a una sobreviviente del Holocausto judío. Nació en Bruselas en 1940, cuando la ciudad ya estaba bajo el dominio de los nazis. Su familia decidió huir con ella en brazos y recorrieron un largo camino hasta llegar a Uruguay. Gracias por acompañarnos. Hoy conversamos en Primera Persona con Janine Brunstein. Gracias a ustedes. Gracias por Buenas acompañarnos. tardes. Y bueno, como dijiste, nací en Bruselas. Fui primero en una época difícil porque cuando mi mamá me tuvo que ir al sanatorio para tenerme, había toque de queda en Bruselas, en Bélgica. Y entonces salió, era de noche, salió caminando y la policía le preguntó qué hacía en la calle. Ella dijo que tenía que ir a tener un bebé. La llevaron en el camión, el coche de la policía. Mamá me tuvo y papá, que ya estaba escondido porque los alemanes ya habían ido a buscarlo a la casa, me conoció cuando yo tenía 10 días. Ni sabía que mamá estaba en el sanatorio. Sí, impresionante. Después volvieron a la casa y claro, mamá no me podía amamantar porque con todos los nervios y todo no tenía leche. Y me salieron, me daban los sachets de leche en Nestlé, y cuando yo tenía 10 días que pudieron sacarme, me llevaron, me agarraron el cochecito, papá, mamá y yo, en el cochecito, pusieron un calentador en el cochecito, unos pañales y unas botellitas, unos sachets de leche, y salieron como si fueran a pasear. Y de ahí Claro, huyeron, para que nadie sospechara que estaban huyendo y que no los persiguiera. sí. ¿Vos, Bueno, vos te haces la pregunta de por qué ocurrió algo tan cruel como el Holocausto judío? ¿Es una pregunta frecuente que te haces? no porque ya lo sé. Como siempre, ese tipo de problemas vienen a raíz con connotaciones económicas primero, porque los nazis se adueñaron de toda la fortuna, unos sí, otros no, de los judíos y de las propiedades, y bueno, y además Hitler necesitaba un leitmotiv para perseguir a alguien. En su caso fue a los judíos. Los judíos, Hay claro. quien le da o raíces judías a él, o en fin, pero era un conductor de masas, evidentemente. Y, ¿vos sentís algún tipo de resentimiento? No sé si sería la palabra, pero hacia el pueblo alemán o hacia una parte. No, yo considero que
que no todos los alemanes eran nazis. Sí fueron arrastrados por un régimen muy fuerte que sabía, bueno, que sabía adiestrar, arrastrar gente. Bueno, y recién me comentabas que, bueno, tu madre te tuvo en un hospital, de que no tenía leche, de que las circunstancias claramente no eran las mejores para tener a un bebé en esa época. No. Pero si te haces la pregunta de gracias a quién pudiste sobrevivir, teniendo en cuenta que naciste en un régimen así y durante el Holocausto, ¿crees que Bueno, es una mezcla de, no sé si hasta de suerte, no haber caído en una emboscada, en confiar en la gente adecuada? según mi mamá, que era profundamente creyente, era gracias a Dios, porque dice, una vez nos salvamos, 2 veces, 3 veces, después ya, si no fuera gracias a Dios, no nos hubiéramos salvado. Según mi percepción, era gracias a mis padres, que fueron astutos, fueron, no le tuvieron miedo a seguir adelante. Fueron inteligentes, se escondieron en una carbonería y mamá en un momento ya no podía más ni de lavarse, ni de no comer, ni de, bueno, estaban ahí metidos y salió. Y mi abuelo le gritaba, volvé loca, ¿qué haces afuera? Que te pueden matar. Y se sentó, dice, no me importa nada. Se sentó arriba de una piedra, cayó una bomba al lado de ella. Había un caballo y mató el caballo. Entonces, por eso dice mamá, siempre me salvé porque Dios me protegió. Claro. Yo creo en las Me imagino casualidades, ¿no? que más de grande hablarían mucho de cómo fue esa época. ¿Y qué te decía ella de ser madre tan joven y en un contexto tan crítico? Ella se basó mucho en Dios. Contaba estas cosas, estos episodios. En casa no se hablaba mucho, no se hablaba nada de la guerra, hasta que en los años después le empezó Ana Vinokur de Beitler, la que empezó a fundar el Centro del Holocausto. Bueno, después de la carbonería, que pudieron salir, pudieron encontrar cómo seguir, siempre con miedo de que los denuncien. Claro. Porque como tú dijiste, nunca sabían si el que estaba al lado los iba a denunciar o los iba a ayudar. Bueno, yo ya estaba entonces, porque corté ahí, y en un momento estaban escondidos, porque se escondían en todas las casas viejas que encontraban, que estaban deshabitadas, se iban escondiendo. Y en un momento yo tuve una disentería, que es como una infección intestinal, que no había penicilina, no había nada. Tampoco se animaban a llamar a un médico, porque no sabían si ese médico los iba a delatar o no. Así que mal bien me curé, lo cual me llevó a tener problemas hasta hoy en día, y supongo que ya me queda poco para el fin, pero espero que no. Pero bueno, que me dio siempre algunos problemas. Bueno, no se hablaba del Holocausto, en realidad. Yo empecé a escuchar... Vos siendo niña y creciendo en un contexto así, ¿nunca te explicaron qué pasaba? Directamente no se hablaba. No se hablaba en ese momento, como no se hablaba de nada. Los padres no contaban. Yo, por ejemplo, porque mi padre había emigrado y bueno, y no le daban la nacionalidad a los judíos, mi padre era apátrida. Mi madre también, porque los belgas no te daban nacionalidad si no habías nacido, no solo si no habías nacido, si tu padre no era belga. Entonces no te daban nacionalidad. Mis padres eran apátridas, por lo cual yo también era apátrida. Y yo no entendía porque no te explicaban lo que era. Claro. Y
Y cuando yo iba al liceo francés, porque claro, en casa se hablaba francés, siempre estuvimos en ambiente francés, porque Bélgica es también ambiente francés, ¿no? Y yo iba en las fiestas uruguayas, jura de la bandera, cosas así. No, vos no podés decir no sos uruguaya. Fiestas francesas, no, vos a esta no podés decir porque no sos francesa. Digo, ¿y qué soy? Pero, Claro. viste, en esa época, hoy en día vienen los chiquilines y te preguntan todo, pero en esa época no preguntabas y te sentías un poco bicho raro. Cuando tuve 7 años, fuimos a Bélgica. Yo fui con mis padres, papá ya había ido una vez. Fui con mamá y papá, y ahí empecé a escuchar cosas. Empecé a saber que el papá de mamá había fallecido en Auschwitz, lo habían deportado de Polonia, él se había quedado en Polonia. Bueno, la mayoría de la familia de mi mamá había sido deportada. Dos muchachos de 17, 18 años, bueno, otro también más o menos de esa edad, una hermana de papá. Bueno, entonces empecé a escuchar esas cosas con mi mente de niña, ¿no? Sin entender demasiado, sabiendo que había habido una guerra, pero no todos los detalles que se supieron después. Mi madre, mis padres, papá no tanto porque estaba preocupado cómo iba a mantener a la familia. Y mi mamá estaba feliz, lo expresaba, eso sí. Ella escribió un libro. Ah, mirá. Sí, ahora te Lo muestro. tenés ahí, si lo querés mostrar y decir cómo se llama. O mi cuenta Testimonio de una vida. Mirá, qué interesante. Ahí ves, como puedes ver, esto es Bélgica, la Plaza Mayor, y este es el Palacio Salvo. Mirá. Y este es el barco con el que llegamos. Ah, es el Ideado por barco. ella, ¿eh? Y este es mi mamá, lo escribió, lo publicó con 92 años. Qué bueno que pudo contar su parte de la historia, ¿no? Bueno, y Sí, ahí contó desde su niñez hasta llegar acá. Y ahí claro. dice, primero, que su gran alegría, una de sus mayor alegría, fue cuando salió de la corte electoral con la ciudadanía uruguaya, que por fin tenía una ciudadanía. Y yo, papá también, ¿no? Pero no expresaba tanto. Y yo la tuve a los 18 años recién. Bueno, después obtuvieron la visa para entrar al Uruguay. Uruguay era prácticamente el único país que permitía entrada de judíos. Estados Unidos no permitía, de ahí que un famoso barco que llegaba con judíos lo hicieron volver a Alemania y los mataron a todos. Era el famoso Exodus. No me acuerdo dónde, si era en Cuba, también los volvieron. Bueno, pero Uruguay sí permitía. Tenías que dejar un depósito, porque lo que no querían es que cayeras a manos, a expensas del gobierno. Claro. Pero después te Tiene que devolvieran haber ese como una dinero. garantía. Sí, era una garantía. Ujú. Y llegaron, y mamá dice, tomaron para salir de Francia, no tenían permiso de salida, tenían permiso de entrada a España, pero los franceses no los dejaban salir. Mamá con el tiempo supo por qué, porque siempre se preguntó, no nos quieren, ¿por qué no nos dejan salir? Porque tenían órdenes de los nazis de no dejar salir a los judíos para matarlos todos ahí. Bueno, se escaparon, un contrabandista que consiguieron que les iba a cruzar los Pirineos de noche a pie. Los Pirineos es Pero la cordillera que separa Francia y España los para Pirineos que no se separaban confundan. Francia de España y eran como
de lo más inhóspito, porque era como un mar verde, no sabías ni por dónde entrabas ni por dónde salías. El contrabandista dijo que no podía seguir con ellos, que caminaran media hora y que los iban a estar en la ruta, y ahí seguían. Sí. Caminaron 4 horas durante la noche, con un susto terrible, pensando que los habían delatado, que no sabían dónde estaban. Bueno, al final cuando llegaron se pusieron a bailar ahí en el medio de la ruta, porque y tampoco estaban seguros que estuvieran en España, sino era que habían girado y, Claro. y volvieron a Francia. Bueno, los españoles los recibieron bien, les preguntaron, ¿en salida legal de Francia? Sí, 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 a las 5 de la mañana con los zapatos en la mano y todos arañados. Bueno, ahí llegaron y llegaron hasta Bilbao, donde tomaron el barco. Dice mamá que fue, cada vez que el barco se alejaba, fue una alegría que ella no podía ni expresar. Y había Las que no te da. ella no entendía que había gente que lloraba porque se iba. Dice, yo cada vez que me alejaba de los nazis estaba más contenta. Claro. Bueno, ¿Y ellos sabían a dónde se dirigían? O sea, sabían, sí, venían a entendían Uruguay. que era Venían a Claro. Uruguay. Ya había familia acá que movió un Claro. poco Bien. los papeles para que les dieran la visa más pronto. Claro, ya venían por ahí a quedarse en Ese, Uruguay. ese barco era el último que salía de Europa, y en el cual era el Cabo de Buena Esperanza. Y en los mares, el Atlántico estaba minado por los alemanes. Entonces Era estaba otra siempre travesía el más. miedo de que no explotara el barco. Pero llegaron. Y bueno, vos nos contaste en una preentrevista que estuvieron en un campo de concentración en Hamsti, no sé si estoy pronunciando bien. ¿Cómo lograron escapar de ahí? ¿Cuánto tiempo estuviste? Y estuvimos 2 meses más o menos. 2 meses. Era en Francia, en Drancy. Estaba una tía de mamá y el marido. Esa tía que le deportaron los 2 hijos, ella ayudaba en la cocina, logró ayudar en la cocina, y él era enfermero. Entonces les servía a los alemanes y a los franceses, evidente eso. Mis padres los fueron a ver, porque, bueno, pensando que en un campo francés, los fueron a ver y tratando de sacarlos. Ahí los dejaron, nos dejaron encerrados, y gracias al tío ellos pudieron escaparse, porque supuestamente que los llevaba al hospital y bueno, ahí se Claro, y escaparon. ahí lograron escaparse. Sí, bueno. ¿Cuáles crees que fueron las marcas que dejó la guerra en tus padres? O sea, viéndolo ahora de más grande, que decís... Muchas, Ujú. muchas. Mamá sufrió, que lo supe por el libro, porque no lo contó. Sufrió ataques de pánico. Yo era chica, entonces no me di cuenta. Sufrió ataques de pánico. Papá tuvo que enfrentar todo, mantenía una hermana, mantenía al padre. Sí, el Y peso de cuidar a todo. en los últimos, bueno, y había que empezar todo. Ujú. Era la 3.ª vez que él empezaba todo. Cuando llegó a Hamburgo, cuando llegó a Bélgica y cuando llegó acá. Y eran temerosos de muchas cosas. Bueno, ¿Cómo se llamaban tus y bueno, y padres? papá añoraba también a veces la vida en Europa. No Ujú. en Rumania, pero en Europa. Claro. ¿Cómo se llamaban ellos?
si mamá querés decir. Ragnar Rabinov, que cuando llegó a Bélgica dijeron que Ragnar era muy difícil, entonces fue Irene, toda la vida fue Irene, Ya lo conocida cambiaron. por Irene. Y papá Mendel Brunstein. ¿Y en algún momento a vos te tuvieron que cambiar el nombre o decir que te llamabas de otra manera? ¿O ellos No, cambiarse el nombre para no no. ser, no? Usamos la estrella en un tiempo, Ujú. y yo también. Eso eran de las cosas que no me hablaban, las supe después. Cuando Claro. fui teniendo 7 años, ahí supe ciertas cosas sin hilvanarlas con la cabeza de 7 años. Sí, Entonces sí, sí oía a los tíos que hablaban de una cosa, un tío que tenía un jardincito chico atrás en la casa, y había un pozo grandísimo, una bomba que cayó ahí. Fue una suerte que cayó ahí, no en la casa. Otra tía que la llevaban a Auschwitz y justo había un listón del vagón que estaba flojo, entonces saltaron algunos de ahí. Dijeron muertos por muertos, y le tiraron un balazo en la pierna, y eso yo lo vi, me impresionaba, ¿no? Pero y ahí Y, oía pequeños episodios, ¿no? claro. ¿Y en vos cuál Este, crees que son las marcas que dejó la guerra? Tanto físicas como nos comentabas recién y hasta emocionales de... Emocionales me dejó. Ujú, Traté siempre de no darles importancia, de pasar por alto, ujú. pero me dejaron, sí. Primero, me entré chiquilina nerviosa, y bueno, y hoy en día también. Pero no, hoy en día hay remedios para eso. La medicina ha progresado. Pero aparte de eso, yo durante mucho tiempo, hasta que cambiaron los trenes, Ujú, que era totalmente diferente, entrar en una estación de tren, no acá, porque acá era ujú, como Walt Disney, pero entrar en una estación, íbamos todos los años a Bélgica a ver a la familia, ujú, pero entrar en una estación de tren cuando yo ya tuve edad de entender, ujú. era traumático para mí. Era lo peor que me podía pasar. Alambre de púa no los puedo ver. Hasta el día de Este, hoy. no, el Ujú, alambre de púa me eriza. Después, cuando tuve mi primer hijo, una de las cosas que oías era que los alemanes le cortaban la cabeza a los bebés para jugar ujú. a la pelota con eso. Qué Para horror. mí era como un trauma eso, hasta que fue más grande, bueno, pero era un trauma. Y últimamente oí también, hace poco lo leí, Ujú, eso fue cuando era joven, hace poco leí que agarraban a chicos chiquititos y los partían en dos, así por las piernas. Bueno, esas cosas me horrorizan. Después, yo fui varias veces a Alemania, porque ajá. incluso exportaba y trabajé algo. Nunca ¿Y me cómo pasó sentiste nada. yendo? Nunca me pasó nada con los alemanes. Sí, una vez que andaba en la carretera, estaba sola, estaba en auto, en la carretera, y me pasé de velocidad. Me Ujú. paró policía, un auto de Sí. policía, que estaban un poco más lejos, y en esa época, que hace tiempo, ya tenían a qué velocidad estabas. Ujú. Cuando yo, sentada en el auto, miro así, le veo las botas que estaban a la altura de mis ojos, se me heló la sangre de ver esas botas negras. Era como un policía de la Gestapo, ¿no? Sí, claro, como volver el tiempo Este, atrás. y otra de las cosas de las ciudades que he conocido de Alemania, nunca me pasaba nada, pero fui a Berlín hace 3 años. Ujú. Berlín es divina, es una ciudad divina, Sí, es muy pero linda. para mí fue algo traumático, Ujú. porque veías
los judíos alemanes vivían, había muchísimos, vivían muy bien en Berlín, una ciudad de cultura, de todo lo que quieras. Y en el barrio donde, sobre todo el barrio de los judíos, que era un barrio muy chic, habían puesto baldosas de cobre con las inscripciones. Acá vivió fulana de tal, deportada a Auschwitz, a Buchenwald, a donde quiera, tal fecha, en tal fecha. Entonces estaba lleno, y después fui al museo del Holocausto ahí. Eso me heló. Bueno, hace unos meses se empezó a juzgar a personas que no ocuparan altos cargos durante el nazismo, pero que sí eran empleados administrativos o guardas de seguridad o secretarias, que hasta el día de hoy se siguen haciendo esos juicios. ¿Qué opinas Sí. de que se los siga juzgando y tienen todos una edad avanzada? Me parece perfecto. ¿Cómo? Lograron, a pesar de lo que hicieron, lograron llegar a la edad avanzada. Sí. Ojalá toda su vida tuvieran, que por lo que se lee a veces en los libros, ojalá toda su vida la pasaran con terror de que los descubrieran. Bueno, por fin que se haga justicia. Sí, totalmente. Es como los tupamaros, los militares, todos que seas de este lado o del otro, que la gente quiere encontrar a sus muertos. Bueno, acá también, pagá, Que se haga hiciste, justicia. pagalo. Los otros lo pagaron con la vida. Sí, 1,5 millones de niños matados porque no querían que siguieran generaciones, eso sin hacer nada, no se puede creer. es que Bueno, muchas ahora veces lo se están piensa, pagando, sí, no, ahora que lo muchas están veces pagando porque se están se llenando piensa de terroristas. muchas veces se piensa en los altos mandos, pero bueno, como vos comentabas, que hay mucha gente que los siguió y los apoyó y todo, y bueno, hay que juzgarlo por lo que pasó, ¿no? Sí, yo entiendo cierta gente que igual siguió en el régimen, por lo que leí, porque hay gente que si no seguían los mataban, los nazis mismos los mataban, Sí, 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 sí. pero Hay casos y no, casos. sí, no los Sí. puedo perdonar esos, no los puedo olvidar. Sí, es que creo que del sentido de que estén los museos, y bueno, vos participás del museo en Uruguay, es que no se olvide de lo que pasó, ¿no? Que Claro, aunque claro, sea muy porque duro conocer la historia y cada vez que estudias más la historia es más doloroso para todos conocer lo que realmente pasó, hay que saberlo para que no ocurra otra vez. es como en todas las historias, Ujú. las cosas se repiten, pero la gente quiere olvidarlas. Tú si le hablas a un joven hoy, un niño, o un joven, ¿no? Ustedes que se interesan, pero muchas veces, ay, no embromes con eso, ya está. No está, No es porque si necesario. pasó, puede volver a pasar. Gracias Ujú. a Dios hoy tenemos a Israel. Ujú. ¿Y Este, cómo vivían la religión ustedes mientras se escapaban de Europa? Mis padres viviendo en Bélgica eran no religiosos con las patillas, pero sinagoga, Ujú. la comida kasher, o sea, Sí. no mezclaban lácteos con carne, la carne era kasher, bueno, los abuelos también. Y bueno, y después papá nunca probó cerdo, mismo en la guerra, nunca mezcló. Mamá ya empezó a comer de todo. Y cuando estaban en el sur de Francia, no había más gatos, porque eso de gato por liebre es lo que te daban. Claro. Es totalmente. Dice mamá, un día nos sirvieron supuestamente liebre y ya vimos los huesos, que eso no era liebre, eran gatos. Pero bueno, mamá no comió, pero la gente comía lo que podía. Sí. Salían a buscar, estando en el sur y estando en todos lados.
no había comida. Entonces salían a buscar comida, que la cobraban, los campesinos la cobraban muy caro. Además, como no había hombres para cultivar, cultivaban las mujeres, y bueno, faltaba mano de obra. Y bueno, conseguir papas, conseguir huevos, era todo un milagro. Sí, claro. Y mi tía, una vez, mi tía y mi mamá tenían 19 años en ese momento. Mi tía estaba como desesperada y llegaron a un caserón viejo y encontraron unas papas. Entonces mi tía se estaba últimamente diciendo todo el tiempo, me quiero suicidar, no aguanto más. Y mi tío le dijo, muy práctico, le dijo, bueno, si te vas a suicidar, suicídate antes de comer las papas, porque cada papa, cada bocado Y vale oro. era toda una historia, ¿no? Bueno, Sí, obvio. Bueno, ahora tenemos un momento muy especial, tenemos un saludo para vos, muchas Dalai, así que gracias. lo vamos a escuchar ahora. Vieja, Ay, yo no puedo ser hijo y nieto de sobrevivientes no me ha sido fácil de llevar por la vida. A lo sumo, aprendí a convivir con eso, con los años y con mucha terapia. Como sabés, he ido a Auschwitz con 20 años, en el 86, como forma de espantar la culpa de existir cuando muchos no tuvieron esa chance. Y recién muchos años después entendí que los fantasmas no se espantan, solo se aprende a convivir con ellos y a hacerse amigo. Y también después de muchos años pude entender lo que ustedes, los sobrevivientes, mis 2 padres, mis 4 abuelos, han tenido que procesar más o menos bien, como pudieron, para poder salir adelante, y pude justificar y perdonarles muchos defectos. Te mando un beso enorme. un beso, Ana. Bueno, queríamos hacerte este regalo. Muchas gracias. Es el mejor regalo que me pudieron hacer. Creo que a veces es necesario decirle esto a las personas que amamos, ¿no? Decir lo importante y valorar todo lo que pasaron y toda la historia como familia que tienen, que es muy fuerte. Es realmente. Sí. Bueno, Ya no sé cómo agradecerle a mi chiquito, que es el grande. es Alain, ¿no? Tu hijo. Esa era, sí. Y él está en Uruguay, está... No. Él está en Uruguay, nació en Uruguay y fue a estudiar 5 años a Francia, 7 años mismo, 1 año en Inglaterra, y siempre dijo que él volvía a Uruguay. Él ama el Uruguay, se siente uruguayo, está un poco dividido con el francés, pero Claro. es uruguayo ante todo. Sí. Bueno, Es como si dice él, querés el Yoruba. decirle unas palabras, podés hacerlo, porque le tenés que agradecer a él, en todo caso, el saludo. Gracias, Ana. La verdad que me emocionaste muchísimo y te quiero muchísimo. Muchas gracias. Fue el mejor regalo que me pudiste hacer. Bueno, vamos a hablar un poco del centro de la Shoah, creo que lo estoy pronunciando Sí. bien. ¿Por qué crees que es importante el centro de la Shoah en Uruguay? Para recordar, no olvidar que tanto los jóvenes, los chicos, los jóvenes, sepan lo que pasó, porque un país, una nación sin historia está llevada a perderse, Sí. a desaparecer. Y Y, bueno, y para los que no son de la colectividad judía también, porque es sí, sin una dudas, historia, sin dudas. algo que pasó
y Sí, que creo pasó en que el está bueno mundo. remarcar eso de que no es un centro solo para judíos, sino que todo el mundo puede ir a visitarlo, conocer la historia. Todos Claro, tendríamos que ir por lo menos una vez en la vida y que alguien nos cuente de primera mano, ¿no? claro, es como tenemos que ser conscientes de de las desgracias que hay en el mundo también. Sí, sí, sin dudas. ¿Y cómo se trataba el tema antes de que existiera el centro de la Shoah y qué cambió cuando se creó? Y bueno, se trataba cada uno por su lado, Claro. o dentro de una institución, pero Ujú, no algo unido. El trabajo de Rita y de Ana primero fue el poder unir todo y que hubiera un centro, un lugar donde estén todos los testimonios, ujú. todos los recuerdos, Sí, sí, eso es lo importante, sí. ¿no? Ana y Rita son las directoras del centro, ¿no? Sí, Ujú. bueno, Y bueno, perdón, Ana Vinokur, no, Ana es la mamá. Era la mamá de Rita. Y Ana Rita es directora. falleció. Sí. Y Rita es la secretaria general. Bueno, estas Sí. situaciones que viviste junto a tu familia creo que provocan en muchas personas la reafirmación de su fe o lo contrario. En tu caso, ¿qué te pasó con la religión? Este, ¿Vos seguís eso me lo practicando la preguntó. religión? Yo soy muy tradicionalista. Ujú, Si tú escuchas, por ejemplo, El violinista en el tejado, ujú, la obra de Sholem Aleichem, te va a decir que en un momento te dice, ¿qué es el judaísmo? Y te dicen tradición. ujú, Para mí es eso. Si me vas a preguntar si yo creo en Dios, yo soy muy pragmática. Yo ujú, tengo que ver las cosas. Sí, debe haber una fuerza. No le temo a Dios, ujú, no creo que Él, no sé, me parece que no creo que Él me haya salvado. Mi madre sí lo creía, pero ujú. eso es algo, uno cuando está en momentos difíciles dice, Dios mío, ayúdame. No sé si es una manera de hablar o una manera de sentir, pero lo dice. Bueno, nosotros tenemos una sección en el programa que se llama Cartagena, que Gervasio va a entrar al estudio, porque estamos por Zoom, y te va a entregar unos sobres y vos vas a elegir uno de ellos. Creo que va a Ahora entrar viene la parte Gervasio. difícil. No, no te preocupes que no es nada malo. Mi- Estás con los Cada mouse, con las sobre, cartas. mira, cada sobre contiene un nombre o una persona que vos le podés mandar un saludo. Es qué le dirías a esa persona. Ahí ya se está sacando uno. Vamos a ver. Vamos a poner los lentes para saber lo que decimos. Perdón. Tranquila. Hoy me quieren hacer llorar a toda costa. No. O mí es mi mamá. A tu mamá, si podés mostrar a la cámara que tenés atrás tuyo. Si preferís no hacerlo, está bien también, porque tampoco queremos meterte en una situación incómoda, No, no me pone en una situación incómoda. ¿no? Este, Si querés decirle algo, bueno, no sé si me va a escuchar, porque ella tenía mucha personalidad y a veces no me escuchaba. Pero, pero bueno, decirle que la extraño, que era una mujer absolutamente única, dicho
no solo porque yo soy la hija con la que discutía también, y Claro, sí, son sí, personalidades fuertes. hija única, pero y tenía una personalidad muy fuerte. Pero, dicho por todo el mundo que la conoció, que era una mujer única. Se instruía, te podía hablar de fútbol, de básquetbol, iba hasta tarde a partidos de básquetbol con Alain. Sabía de todo. Podías discutir de política, eso sí, no la contradigas. No, 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 no. Había que tener sus ideas, pero te podías discutir de ella, estaba al tanto de todo. Y bueno, y que la extraño. Bueno, ahora llegamos al final de la entrevista y te queríamos dar un regalo. Te llevas un regalo de Ay, Cósmica Dolce. Es un frasco que contiene dulce de limón amentado y todos los productos de Cósmica son orgánicos y artesanales. ay, cómo me Ese fue el miman regalo por la acá. entrevista. No me quiero ir. Sí, 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 sí. Muchas gracias. Muchas gracias. Soy un Espero que te dulce de guste. limón amentado, orgánico y artesanal. Ay, qué lindo, muchas gracias. No, La gracias a verdad vos. que me emociona mucho, me emocionaron con todo. Sí. No ¿Cómo la sé, pasaste? fantástico, no tengo cómo agradecerles. Me voy con risa, con el corazón un poco estrujado, con alegría, con la alegría de Nosotros Alain, estamos con agradecidos de todo. escuchar tu historia. Gracias a vos. Bueno, te voy a dejar que te lo den cuando vengas, porque me Sí, parece que estos son medios machetes, no te lo van a prestar. no me lo van a Te dar, lo dejo. no. No, te lo dejo. Muchas gracias, sin duda lo voy a leer. Cuando Bueno, lo termine de les quiero leer, te decir, escribo. pero como nada, no para ustedes, pero que todos los libros que ha vendido mamá, acá no los Sí, estoy vendiendo, los estoy regalando. El dinero fue para el Centro del Holocausto, bien, porque bien. ella, bueno, es algo que lo Es bien, tenía. bien recordarlo. Bueno, Bueno, muchas gracias. gracias, Muchas gracias muchas por dejarnos gracias. escuchar tu historia y nos Este, reencontramos en el próximo episodio para seguir conversando en primera persona.